Hola, para los que no me conocen soy Cintia y pues para los que ya me hayan visto, hola de nuevo. El día de hoy les voy a contar una experiencia personal que me pasó el día de hoy. Es que ya terminé mi preparatoria. ¿Qué es la preparatoria? Es cuando terminas la secundaria y pasas a la prepa. Pues pasé todas en primera, gracias a Dios, con ayuda de Dios principalmente. Y pues nada más dije una materia, pero no digan nada, me reprobaron el profe. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que ustedes ya habían visto la clase pasada. ¿Quién era ese personaje? Ese personaje era Pedro. Para los que no recuerdan dónde estaba Pedro, estaba en el mar de Galilea. Pero recuerden que les habían explicado que en realidad no era un mar, sino era un lago. ¿Pero qué es un lago? Un lago es cuando tú puedes ver del otro lado a las demás personas, a los árboles, a lo que haya del otro lado. Pero este mar era tan grande que pues no podían verse, es por eso que le dicen lago. Esta historia se llama una pesca abundante. Para aquellos que no saben qué es abundante, es cuando tienes muchas cosas, es cuando es algo, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando tienes muchos dulces, pero para no decir muchos, ustedes dicen hay abundancia de dulces. Bueno, eso es abundante. Era una noche cuando Pedro y sus amigos estaban pescando, pero tristemente no habían pescado nada, que ya había llegado el día. Entonces cuando Pedro y sus amigos estaban recogiendo y lavando las redes, cuando voltearon a ver, estaba Jesús predicando. Después de una noche muy larga, Pedro y sus amigos pues estaban tristes porque no habían pescado ni un solo pez. Imagínense trabajar toda la noche y no haber pescado nada. Cuando llegó el día, Pedro y sus amigos decidieron salir de la barca y lavar sus redes para que quedaran limpias. Cuando estaban lavando las redes, vieron una gran multitud. Se preguntaron quién estaba ahí para que hubiera tanta gente. Pero pues ellos decidieron acercarse. Pero alto, ¿qué haces cuando tú quieres escuchar a alguien? Pues te acercas. Entonces ellos se acercaron a ver quién estaba en la multitud. Cuando vieron quién estaba, quedaron sorprendidos. Estaba Jesús. Todo el mundo quería acercarse a Jesús, quería tocarlo, quería escuchar su palabra, pero era demasiada gente la que quería estar ahí. Entonces, cuando Jesús visualizó a todos, vio a Pedro y le llamó. Le dijo: Pedro, súbeme a tu barca y llévame un poco lejos. Entonces, Pedro obedeció a Jesús y lo llevó lejos para que toda la multitud pudiera escucharlo. Entonces, pues Jesús estaba predicando la palabra, estaba enseñándole a los demás. En eso, pues Jesús le dice a Pedro: lleva tu barca a aguas más profundas. Lo cual Pedro, pues se sacó de onda, dijo: como yo no le había dicho nada, o sea, ¿cómo él iba a saber que yo no había pescado nada junto con mis amigos? Entonces, pues Pedro le dijo: pero Señor, ¿cómo yo voy a pescar si no hay peces? No había peces en donde él había estado junto con sus amigos. Entonces Jesús pues le dijo: lleva tu barca a aguas profundas. Le volvió a recalcar. Entonces Pedro pues obedeció y se llevó a uno de sus amigos. Después fueron a aguas profundas, conducieron su barco y una vez que estuvieran en medio de la nada, solamente había agua. Ellos sacaron sus redes y las lanzaron al agua. Después de pasaron minutos tal vez, no sabemos. Empezó que a ver las redes estaban tan pesadas que se estaban moviendo junto con el barco. El amigo de Pedro y Pedro estaban como: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos peces? Entonces ellos sacan la red y lo que hacen es sorprenderse y ver que había tantos peces cuando ese mismo día no había nada, ni un solo pez. Entonces Pedro sacó la red llena de peces junto con su compañero, pero al ver que eran tantos peces, pues tuvieron que pedir ayuda, porque, o sea, imagínense a tener tantos peces y que tu barco se vaya a hundir. Qué nervios al estar ahí. Entonces, los dos amigos de Pedro se acercaron, los que estaban en la otra barca, empezaron a ayudarle, empezaron a pasar los demás peces a la barca, a la de sus amigos. Cuando vieron que las dos barcas estaban llenas, saltaron de felicidad. Pedro fue ahí
donde dijo que era un milagro de Dios. Él había escuchado sus plegarias, pero Pedro, confundido, había dicho, pues ¿cómo me había escuchado si no me había visto? Tal vez no había visto que no habíamos pescado nada para comer, para llevarlo a sus familias o para venderlo. Pues es ahí donde tú tienes que orar. Jesús te está escuchando, es cuando Dios te está escuchando y pues realmente Él está poniéndote atención. Hay veces en las que decimos, no, pues es que Dios no me está escuchando, o Dios me está ignorando, o cosas así. Y es ahí donde cuando por obra de Dios, o sea, un milagro, te escucha y llega lo que tú realmente querías. Así como Pedro, también hay veces que nos sentimos abrumados, tristes o enojados, y pues llevamos mucho tiempo orando y pues Dios no escucha nuestros caprichos. Hay veces que pues Dios no nos va, que si quieres un juguete, pues no es tan necesario. Te lo tienes que ganar, ¿ok? Obedeciendo a tus papás, haciendo tus deberes y haciendo tu tarea. Pero, no, como dice la frase, los tiempos de Dios son perfectos. Es cuando Dios quiera, que quiere que te pase algo bueno, te va a pasar. Ahí es cuando debes de agradecerle a Dios, o cuando tienes una situación muy fuerte y estás orando constantemente, es ahí donde dices, Dios me escuchó. Como dice la frase para memorizar, confía en Jehová y haz el bien, Salmo 37:3. ¿Qué significa esto? Que los únicos requisitos que te pide Dios para que Él te escuche, siempre te está escuchando, pero para que tú seas una persona plena, lo único que Él te pide es que obedezcas y tengas fe, que siempre tengas fe, que confíes en Él, que no les hagas caso a la gente que te diga, es que Dios no existe. Claro que sí existe y es una prueba que Dios te manda. Cuando tú le estás orando y estás pidiéndole por mucho tiempo por algo, no sé, por la salud de alguien, por una enfermedad, y cuando ves que realmente se cumplió lo que tú le has pedido por mucho tiempo, es ahí donde dices que Dios sí existe y siempre existirá. Y por todo va a existir, siempre va a existir, ¿ok? Nunca se cuestionen eso, nunca digan, es que Dios no me escucha. Claro que sí te escucha. A mí me ha pasado que yo dejé de creer también en Él un tiempo y pues obviamente pues yo estuve orando, me involucré más en la iglesia y fue ahí donde dije que Dios sí existe. Claro que sí existe y siempre existirá. Obviamente Él te va a escuchar, siempre va a estar de tu lado, siempre va a estar contigo, pero mientras tú escuches la palabra, ores, hagas el bien, obedezcas, tengas fe, Él siempre va a estar para ti. Aunque hagas cosas malas, tú te puedes arrepentir y siempre Él va a estar contigo. Bueno, espero les haya gustado. Bye.